con Daniela Loza, quien nos hablará más acerca de Pablo de Tarso. Esta va a ser una entrevista, entonces comenzamos. ¿Quién fue Pablo de Tarso? Bueno, Pablo de Tarso era también conocido por su nombre en hebreo, que era Saulo, y también era conocido como San Pablo de Tarso por la tradición cristiana de referirse a las personas que eran reconocidas como santos por la Iglesia. Como su nombre lo indica, Pablo nació en Tarso, que es la actual Turquía. Él provenía de una familia de artesanos y bueno, a lo largo de su vida él se fue a Jerusalén para estudiar. En ese lugar estudió sobre la filosofía y la teología e incluso aprendió idiomas como el latín, el griego y el hebreo. ¿Cuál era su profesión antes de convertirse al cristianismo? Antes de su conversión, Pablo era un fariseo, o en otras palabras, era un experto en la ley judía, que de la misma manera él era un defensor de dichas tradiciones religiosas. ¿Cómo fue y por qué se dio el encuentro de Jesús con Pablo? Este hecho ocurrió en el año 36 después de Cristo. En esta misma época fue la crucifixión de Jesús y fue cuando Pablo observó a Esteban, que era un mártir que estaba siendo apedreado y maltratado por su creencia en Jesús. Tiempo después, Pablo se terminaría convirtiendo en un perseguidor de los cristianos y sería enviado a una misión a la ciudad de Damasco para eliminar a los demás cristianos. Pero de camino a esta ciudad se encontró de una forma inesperada la presencia de Jesús, quien lo dejó temporalmente ciego. En el camino, Jesús y Pablo establecieron una especie de trato en donde Pablo recuperaría la vista si él predicaba su palabra, o sea, la palabra de Jesús. Al mismo tiempo, Ananías, quien era una especie de ayudante de Jesús, recibió una visión que decía que recibiría la llegada de Pablo y que tendría que poner sus manos sobre él y con eso ya recibiría también el Espíritu Santo. ¿Ella estuvo apoyando a Pablo de Tarso? Claro, Ananías, después de ayudar a Pablo a recuperar la vista y hacer que recibiera el Espíritu Santo, fue quien lo apoyó en sus primeros días como un seguidor del cristianismo. ¿Dónde fue que empezó a predicar a Jesús y después de haber predicado a Jesús fue criticado algo parecido? Sí, primero empezó a predicar su palabra en la ciudad de Damasco. Sin embargo, a lo largo del tiempo él empezó a recibir varias críticas y oposiciones por parte de las comunidades judías, puesto que ahora lo veían a él como un traidor por ahora estar predicando la palabra de Jesús. Ok, se dice que volvió a Tarso. ¿Con qué filósofos discutió y qué opinaban estos filósofos de él? Claro, él había empezado a discutir con distintos filósofos en los areópagos de Atenas, en donde se encontraba con distintas ideas del epicureísmo y del estoicismo. Para esto, Pablo elaboró un discurso en donde él reconoció el altar de Dios desconocido y lo presentó a Jesús como ese Dios desconocido sin que ellos se dieran cuenta. Ok, tengo entendido que Pablo después de ese suceso escribió el Nuevo Testamento, donde también se encontraban unas cartas. ¿Cuáles eran esas cartas y qué querían transmitir? Bueno, en sí Pablo no escribió el Nuevo Testamento, sin embargo escribió las cartas que tú mencionas, también llamadas epístolas. Entre algunas de ellas son como Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, entre muchas otras, que principalmente fueron la base para la enseñanza del cristianismo para el Nuevo Testamento, puesto que contenían ideas teológicas y éticas. ¿Cuál es la conclusión final a la que podemos llegar? Que Pablo de Tarso fue un personaje principal para la propagación del cristianismo y que esto a lo largo del tiempo tuvo un gran impacto para las demás ciudades. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esta fue la entrevista sobre Pablo de Tarso. Hasta la próxima.